Vamos a continuar con la serie de la cruz que estábamos viendo, a petición popular, por mayoría de votos. El pueblo habló, como quieran ponerle. La ventaja de ser una congregación pequeña es que solo necesito un par de personas para que sea mayoría, o para que podamos decir en las encuestas la mayoría de la gente, aunque hayan sido bien poquitos, ¿no? Y como los de redes no dijeron nada, pues aquí me seguí. La palabra usada fue, ya nos dejaste picados, lo que sigue. Y les digo, es una serie de 7 predicaciones. De hecho son 8, pero porque hace un ratito acaba de salir un tema adicional. Pero no se preocupen, ya hoy le freno, porque si no nos vamos a alargar mucho. Pero podría bien ser una clase o específicamente de la cruz. Pero vamos a tratar de ver lo más posible. Y creo que el tema de hoy es bastante importante. Esta predicación, podremos decir que es un poquito trampa. ¿Por qué lo voy a decir? Porque esta predicación la di el 3 de diciembre del 2017. Aunque obviamente renovada, corregida, sobre todo corregida. Porque tenía ahí algunos detallitos que la verdad no estaban del todo bien, pero ya fue ajustada. Y creo que en ese entonces todavía no empezábamos a grabar, la verdad no lo recuerdo, pero no está. Así que aprovechamos y hoy está. Y más que se incluye en esta pequeña serie que estábamos dando. La predicación de hace 8 días sale publicada ya editada mañana. Y esta sale el próximo jueves, ya también editada y cortada y para que la puedan compartir. Acuérdense que en los en vivos se graba tal cual, con estos errores que tuvimos al principio o los que puedan venir. Y las otras ya las tratamos de corregir y si hubo algún detallito por ahí, lo arreglamos ya en edición. Es un poquito más fácil de que se pueda compartir porque es una liga específica, no tienen que aventarse toda la espera y todo y bueno. Así que lo podamos ver. Y estábamos viendo esto de la serie de la cruz con la primera, el primer tema que fue publicidad engañosa. La pregunta era tramposa, como siempre, no la contestamos del todo en la primera hasta la segunda. Y es que realmente no hay publicidad engañosa. Nosotros, los seres humanos, los cristianos, la gente, lo como ustedes quieran llamarle, somos los que decimos cosas que realmente no lo son. Nosotros hacemos la publicidad engañosa. La Biblia no enseña nada engañoso. La Biblia solamente enseña la verdad. Como la interpretemos, cómo la manipulemos o hasta cómo queramos hacer que suene ya es por parte de nosotros. Pero si realmente nos pegamos a la escritura, a la palabra de Dios, esto es totalmente transparente y no hay ningún engaño en lo que se predica. La siguiente, más allá de la salvación, la cruz más allá de la salvación. Y era básicamente dos cosas. Les había dicho que era la obediencia y el tema que vamos a ver hoy. Ahorita lo vamos a descubrir. Y es que a veces nos quedamos solamente con que la cruz es lo que nos llevó a la salvación. Y sí, y es de lo más importante, el tema central de la Biblia. Pero en sí no es el tema central de la Biblia. El tema central de la Biblia es Jesucristo. Y Jesús es más allá que un sacrificio que hizo. Sí, a lo mejor lo más importante para nosotros, pero sin embargo, estos 3 años de ministerio, desde que nació hasta que creció, todo eso implican más cosas, no necesariamente la cruz. Y es ahí donde estábamos viendo que la obediencia de llevar la palabra y no solamente predicarla conociendo mucha Biblia, sino viviéndola, sino haciéndola. Aquí tengo que confesarles algo. Porque hay una personita, no creo que esté viendo las predicaciones, sino un saludo Luis, que siempre me manda unas imágenes. Y son de esas clásicas que te encuentras motivacionales, que tienen palabras bonitas, son imágenes interesantes. Y yo la verdad a veces me ponía en el plan de, oye, eso ya me lo sé, o sea, ¿me quieres enseñar a mí, por favor? Sí, mi ego salía.
Y no deja de mandarme. Yo sé que lo hace porque para él son importantes y quiere compartirlo conmigo. Sin embargo, ese ego mío me impedía reaccionar. Y era es que la verdad, y de hecho hace un momento recibí dos de él, no las he visto. Pero andaba en eso de mi ego cuando Dios me dijo, ok, si eso ya te lo sabes, pero ¿qué estás haciendo con ese conocimiento? ¿Cómo lo estás viviendo? Y eso me invita a seguir leyendo esas imágenes, reflexionando y preparándome más. Pero no solamente preparándome, sino viviendo lo que predico, viviendo lo que se supone que debe de hacer un hijo de Dios. Ahí es cuando la cosa se pone muy interesante. Y esto de obediencia es precisamente eso. Hace, como pequeño y breve testimonio, hace unos días cumplí una de las metas que la veía yo muy lejano y se cumplió, que fueron llevar 2000 días leyendo la Biblia consecutivamente. 2000 días. Estamos hablando un poquito más de 5 años. Y eso me llenó de alegría porque dije, se construyó un hábito y un hábito muy, muy bueno. Y no solamente leerla por leerla, sino meditarla, escudriñarla, irme, buscar, investigar, y créanme, mi vida ha cambiado desde entonces radicalmente. Sí, tengo fallas, tampoco esta publicidad engañosa que nos vende de que y todo te va a ir bien y todo va a ser maravilloso, eso ya lo vimos en predicaciones pasadas, simplemente revisen. El punto es aquí de que ¿qué estamos haciendo con eso? Y eso es lo que nos invita a la cruz, más allá de la salvación, la obediencia. Y hoy viene un tema que parecería que debería haber ido antes o que iba con el anterior, pero por su complejidad y por todo lo que implica, requiere un capítulo de esta serie. Y como se titula el día de hoy es el perdón. El perdón. Y aquí es donde viene la parte más incómoda de ser cristiano. La parte más difícil. Y ahorita van a ver por qué. Porque el perdón es algo tan importante que Jesús lo dejó resaltado muchísimas ocasiones. Y la Biblia está plagada de ejemplos de lo que el perdón puede hacer. Y comienzo con esta pequeña frase, que a lo mejor a muchos les va a doler, les va a mover un poquito, pero ese es el plan. El cristianismo es la única religión del mundo que te pide amar a tus enemigos. Y yo sé que algunos, no, es que no es una religión, es una relación, ya lo vimos alguna vez, búsquenlo por ahí. El cristianismo es una religión, aunque no lo quieran reconocer. El cristianismo es una religión y lo repetiré cuantas veces sea necesario. Porque tú puedes ser cristiano e hijo de Dios, pero muchas veces no puedes ser hijo de Dios nada más por lo que crees, por lo que vives, por cómo te comportas. Sino ser hijo de Dios va más allá. Y desgraciadamente allá afuera, y espero que aquí no sea el caso de los que me estén viendo y escuchando, muchos cristianos no son hijos de Dios. Y ya lo vimos alguna vez también, en una predicación pasada. Porque el cristianismo no más es seguir a Jesús, portarse bien, hacer buenas obras. Esa frase horrible de que debes de portarte bien para ganarte el cielo, es una mentira totalmente. Porque no basta con eso. Si leyéramos la Biblia, lo sabríamos. Pero bueno. Y es importante que esto salga, y lo quiero poner así como tal, como el cristianismo es la única religión del mundo que te pide amar a tus enemigos. Porque Jesús lo dijo muy claramente, y abajo están dos citas que vamos a leer ahorita. Mateo 5, 44, 43 al 44 y Lucas 6, del 27 al 28. Ahorita los vamos a leer. Y son las únicas citas que vamos a leer. No es de que no haya más, hay muchísimas. Pero
estas se centran en todo lo que voy a hablar el día de hoy. Y como seguidores de Jesús deberíamos de hacer eso, porque fue un orden directo. Pero vamos a ver que más allá de la orden, del mandato, hay algo mucho más. Y también nos lo enseñó Jesús, pero a veces lo pasamos de largo. Vamos a leer estos versículos que les digo. Mateo 5, 43 y 44 dice: han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Son palabras de Jesús directamente. Y es curioso cómo empieza Jesús diciendo, han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Y quieres medir tu nivel de espiritualidad, que no hay cosa tal, pero vamos a poner que sí. ¿Quieres saber qué tan espiritual o qué tan espiritual, cuán tal ya estás lleno del Espíritu Santo? Ve, analiza esto en tu vida. ¿Estás amando a tus enemigos? Si tú logras amar a tus enemigos, estás en un nivel espiritual impresionante. Porque muchas veces pensamos que el nivel espiritual se mide en si oro por los enfermos nos sanan, que si le pido algo a Dios me lo concede, que si siempre que le digo a Dios, pido a Dios por provisión, hay provisión. Eso no es tu nivel de espiritualidad. Pero el nivel de espiritualidad realmente midiéndose es con esto. Porque implica todo el fruto del Espíritu Santo en ti. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta qué tan espirituales somos. Porque hemos confundido el tener dones de ministerio, dones que Dios nos dio, o provisión, con ser llenos del Espíritu Santo. Y no es así. Y este es uno de los grandes niveles en los que nos vamos a medir. Porque una cosa es perdonar, pero amar, pero para que tú puedas amar, debes de perdonar. ¿Me explico? Debemos de llegar a ese nivel. Y estamos hablando de gente que nos va a querer hacer mal, de que no le va a importar lo que sintamos, lo que vivamos y todo. Lo vamos a poner en ese nivel. Y ahorita van a ver a qué nivel nos lo puso Jesús, porque es tan impresionante esta situación. En otra parte de un evangelio, en Lucas dice, aquí me adelante un poquito, dice Lucas 6, 27 y 28, a los que están dispuestos a escuchar, todos los que quieran escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Sí, así se las gastaba Jesús. Y así se las gasta casi siempre Dios. Les digo, lo más interesante es que no solamente lo dijo, sino que lo hizo. Él lo vivió. Y les digo de nuevo, nuestro nivel de espiritualidad está como para esto, para amar a los enemigos. Otras religiones no solamente dicen que no se amen, sino solamente que los hagan a un lado, los ignoren, otros que van a cobrar venganza y todo esto, pero aquí Dios los pone en un nivel muy alto. Ahora, no quiere decir que la gente que haga mal al final le perdone todo, porque eso no sería justo, y Dios es justo. Sí van a tener consecuencias y todo, pero aquí no es tanto el beneficio para el agresor, es más el beneficio para nosotros, los que perdonamos. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque aquí hay una pequeña advertencia. La falta de perdón puede generar estancamiento en nuestra salud, familia, trabajo, matrimonio e incluso en nuestra relación con Dios. ¿Te sientes estancado? Quizá haya algo, una falta de perdón por ahí. Te enfermas muy seguido, hay algunos problemas, quizá hay una falta de perdón. De hecho, está comprobado científicamente
que el perdón libera ciertas sustancias que te ayudan a sentirte mejor físicamente, no solamente en el alma. Ahora, no nos pongamos súper espiritualidoides y que, ay, se enferma mucho, seguramente es porque tiene un gran problema de perdón. No, no es así. Pero puede ser que alguno de nuestros achaques sea por esto. ¿Ok? Que quede claro, porque luego andamos ahí diciendo, él dijo que si estás... No, no, yo no dije eso. Más la Biblia no dice eso. Pero puede ser. Algunos, y créanme, a mí me pasó, algunos de los problemas que tenía físicamente se limpiaron cuando perdoné. Y no lo había dado en cuenta hasta que oí una frase por ahí que vamos a ver más adelante que dije, wow. Y eso me ayudó a darme cuenta de esta situación. Se me quitó eso que tenía cuando perdoné. Sí, ahora tengo otros achaques, pero esos son por la edad y otras cositas. Pero bueno, estancamiento en la familia. No podemos convivir. Nos peleamos a cada rato y todo. Falta de perdón quizá. En el trabajo. Ya estoy estancado y todo. También. ¿Por qué? Porque algunos tienen jefes que, ay Dios. Sí, sí lo sé. Que no entienden nada, que son tercos, que los que ustedes quieran. Pero desde el punto de vista de respeto de la autoridad, que esa es una de las partes de la cruz, pero no lo vamos a ver en estos ahorita, también tiene que ver esta parte de quizás te hizo algo que no te agradó, no te ha subido el sueldo, no sé. Necesitas amar a esa persona, perdonar. En el matrimonio podría decir muchos ejemplos. Pero realmente no puedes vivir con una persona que no amas. Pero a veces pasa. Y invita. Y tu relación con Dios, también si te sientes estancado, quizás necesitas perdonar. Y ahorita vamos a ver que hay a lo mejor alguien que no has perdonado, que nunca te habías imaginado. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Y cuando no perdonamos a los que nos hacen daño, nosotros nos atamos a esas personas. Y es curioso porque lo que menos quieres hacer con alguien que, que odias o que no lo quieres perdonar es tenerlo cerca, es tenerlo, oír sus palabras, todo. Lo que menos quieres es sentirlo cerca. Pero sabes una cosa, cuando no perdonas, esa persona te tiene atada, esa persona te tiene presa, no la dejas ir. Está siempre ahí. Y es algo bien curioso porque no nos damos cuenta de eso. Cuando no perdonamos, estamos atados a esa persona. Y cuando perdonas, te sientes libre y realmente liberas a esa persona. Y todo empieza a cambiar. Es interesante. Y hay una frase que todo mundo dice y que he oído para muchos, yo mismo la he dicho muchas veces. Quisiera decir que ya no la he dicho, pero no, sinceramente también he repetido este error. Y es esta frase. Es que no puedo perdonar. Esta frasecita que está aquí a mi lado, les digo que muchas veces yo quisiera decir que no, ya no la uso, pero realmente sí la uso todavía. Y es este pretexto de que es que no puedo perdonar, no tengo la capacidad para perdonar. ¿Qué necesito? ¿Cómo lindo? Le he pedido a Dios muchísimas veces que me la dé y no me responde. Y podríamos aquí meterla toda la predicación de que cuando Dios no contesta y todas esas cosas. Pero hay algo interesante con esta frase porque es una mentira totalmente. Te voy a decir, ¿cómo es posible? Y muchas veces Dios no te contesta esto porque la respuesta es muy simple y está en la Biblia. Pero a veces no la queremos escuchar. Y ahorita te voy a pedir que hagas captura de la imagen que te voy a dar y te la voy a poner a pantalla completa porque es más sencillo de lo que nosotros creemos. Y es esta pequeña frase. Ay,
doy clics de más. Dice, solo perdona a quien fue perdonado primero. Lo que nos capacita para perdonar es que Él ya nos perdonó. O sea, Dios ya nos perdonó. Y como te dije, te la pongo ahí a pantalla completa para que la reflexiones un ratito. Solo perdona quien fue perdonado primero. Lo que nos capacita para perdonar es que Él ya nos perdonó. O sea, Dios. Y esa imagen me gusta porque representa a Jesús. No sabemos que a lo mejor ni era así, quién sabe, pero bueno. Para mí es algo muy parecido a lo que podría ser Jesús. Y sobre todo porque está sonriendo, la imagen de Jesús triste y como que, no sé, casi con el aire de cierta novela que no voy a mencionar, pues no va conmigo, ¿no? Y con lo que yo creo y que cómo se ve Jesús. Por cierto, es de una serie que se llama The Chosen, véanla, promoción pagada, ¿no? Véanla, está muy buena. Pero bueno, ¿por qué podemos perdonar? Porque Él ya nos perdonó. Y aquí viene una parte muy fuerte, porque hay una advertencia en la Biblia de lo que nos puede pasar a nosotros si no perdonamos. Y quizás nunca lo habías visto así, pero está muy clara. Y yo la primera vez dije, no, a ver, entendí mal, voy a leer de nuevo. Y quién sabe cuántas veces lo he hecho y la verdad es que dije, estaba ahí, no la vi. Como dicen los jugadores, la tuve y la dejé ir y no sé, todas esas cosas, ¿no? No me daba cuenta de el error tan grande que estaba cometiendo. Porque esto es bien claro, es bíblico. De hecho, también nos lo dijo Jesús. Y no lo entendemos a veces. ¿Por qué tenemos la habilidad de perdonar? Sí podemos. Simple porque Él ya nos perdonó. Y al habernos Él perdonado, deberíamos tener esa habilidad. La tenemos de hecho. ¿Por qué? Porque ya recibimos perdón. No podemos perdonar si no hemos sido perdonados. Y todos los que se llamen o nos llamemos, hagamos llamar hijos de Dios, hemos sido perdonados. Si no, no seríamos hijos de Dios. Entonces tenemos esa habilidad. No es de que Dios nos las tenga que dar, ya la tenemos. El punto es de que queremos hacerlo. Porque, de nuevo, Dios no nos maneja como títeres. No nos maneja como títeres. No es un titiritero que anda ahí, ay, perdona, te llevo. No. Dios nos invita a perdonar. Pero, ¿lo queremos hacer? Tenemos la habilidad y ya lo podríamos hacer. Ahora, hemos orado y cuando estábamos viendo la parte de la obediencia, de más allá de la cruz, en la pasada predicación, perdón, veíamos esta parte de ser como Jesús, de ser imitadores de Cristo, de dirigir nuestro camino para parecernos a Él. Y que Pablo, en una de esas cosas locas que le encantaba hacer, dijo, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Esa seguridad y esa valentía para poder decir eso, yo les decía la vez pasada, ojalá y todos pudiéramos decir lo mismo, porque eso implica un compromiso bastante fuerte. Sí, el estar aquí adelante, el predicar la palabra, aunque no estemos aquí adelante, aunque la prediques a tu vecino, implica decir, chin, ahora voy a tener que realmente vivir lo que le estoy contando. Así debe de ser. Pero créeme, cuando nosotros perdonamos, cuando realmente empezamos a hacer esto de amar a nuestros enemigos, eso nos hace parecernos cada día más a Jesús. Porque, ¿te acuerdas que en el camino a la cruz te dije que hay dos cosas que nos dimos cuenta? El primero, obediencia. En ningún momento dejó de obedecer al Padre. Porque en cualquier momento Él se podía, como decimos los mexicanos, habernos rajado. Decir, esta bola de cuates, hay que se hagan bolas, no voy a sufrir de a gratis. Porque tenía esa capacidad Jesús de hacerlo. Y no lo hizo. Por obediencia y por amor también. Y decidió perdonar.
a sus captores, aquellos que le escupieron, que lo ultrajaron, que lo humillaron, los perdonó. Ese breve camino a la cruz implicó tantas cosas espiritualmente y nos enseñó que toda su vida, la obediencia y amor hacia nosotros, la obediencia al Padre y el amor hacia nosotros, hizo que, si bien no fue fácil el camino a la cruz, lo pudiera hacer. Pero más allá de todo, es mostrarnos el amor que Dios nos tenía por medio de Jesús aquí en nosotros. Queremos parecernos a Él, el perdón nos va a acercar cada día más allá. Hay muchas cosas que a mí yo tenía muy arraigado en mi corazón y que decía no voy a perdonar porque no es justo. Ni siquiera me han pedido perdón. Más algunos todavía se jactan diciendo lo hice porque era su bien o porque era necesario. Y yo así como que, y me daba mucho coraje. Sin embargo, cuando emprendí esta situación, pude liberarme de eso. Y les digo, es un parteaguas total en mi vida, en muchos aspectos. Por eso no es de que yo ya lo haya alcanzado, como decía Pablo, sino que ahí voy, caminito. Pero créanme que das un saltote cuando perdonas. Cada día te vas pareciendo más a Jesús. Ahora, ¿cuántos de ustedes le han pedido paciencia a Dios? ¿Cuántos le hemos pedido a más amor? ¿Cuántos? Ahora ahí algunos levantaron sus manos en mí y está bien. Y seguramente algunos dirán, yo. ¿Sabes qué? Seguramente te mandó un enemigo. Entonces así como que sí, seguramente te mandó un enemigo. ¿Por qué? Porque vas a aprender paciencia, amor. Vas a empezar a trabajar tu paz, benignidad. Vas a tener que tener fe para pensar que lo que te dijo Jesús es esto. Vas a tener templanza. Y ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Del fruto del Espíritu. Y mientras más ejerzamos el fruto del Espíritu, ¿qué creen? Más nos vamos a parecer a Jesús. Y vamos a tener más paciencia. Y vuelvo a lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces no le debo de pedir a Jesús eso. Tú decides. Y es cuando tenemos que amar, porque es amar a alguien que no se lo merece. Es amar a alguien que no estuvo dispuesto a escucharnos. Es amar a alguien que solamente trató de hacernos daño. Es amar a alguien que a pesar de todo nuestro historial bueno, porque a lo mejor somos muy buenos y no merecíamos esto, a pesar de todo ese historial bueno, nos tachó de malos y engañó a la gente para pensar que así fuéramos. Y no sé si te das cuenta que esto que estoy diciendo es exactamente lo que hicieron a Jesús. Y más un pueblo que por años, por milenios estudió la Escritura y que sabía que iba a venir. Imagínate. Y es ahí donde nos manda Jesús una parábola de los dos deudores y también, bueno, ahorita vamos a ver otra parte. Y nos hace la parábola de los siervos malvados. Y explica esta situación y habla del perdón, pero también habla de la justicia. Pero me voy a enfocar un poquito en la de los dos deudores, porque uno había sido perdonado, pero decidió no perdonar. Y al no perdonar tuvo unas consecuencias enormes. Y esta es la parte que te decía del perdón. Que te decía que hemos tenido ahí esta situación del perdón y lo que nos puede dar y lo que nos puede ocurrir. ¿Por qué? Porque ya nos había advertido Jesús. ¿Qué le pasó al que no perdonó, al que fue perdonado y no perdonó? Le fue muy mal. Y nosotros ya fuimos perdonados. ¿Y qué creen que va a pasar si no lo hacemos? ¿Por qué? Porque Dios es malo y dice, si tú no perdonas, te voy a perdonar. No. Y realmente en esta parábola sí hay un directo. El mismo que lo perdonó, después lo vuelve a sentenciar. El problema de nosotros, y en esta situación más real, sí, les dije que Dios al final nos va a juzgar.
Pero el punto aquí es de que si no perdonamos, vamos a empezar a sufrir las consecuencias en el trayecto en el que somos juzgados. ¿Se acuerdan que les decía que vamos a tener un retroceso en salud, en familia, en todo eso? Pues ¿qué creen? En esta parábola se nos advierte. Y no es de que Dios empiece a castigarnos, no es así. Sí, hay justicia divina y va a llegar su tiempo. El punto es de que nos estamos atando, estamos amarrándonos a nuestro enemigo al no perdonar. ¿Y qué creen? Al amarrarnos esas cosas, empezamos a tener problemas. Nos va retrasando, nos va haciendo súper lentos hacia el camino que nos lleva al Padre. Vuelve a leer esta parábola, está en Mateo 18, 21, 22 y 35 en adelante. Bueno, lea todo el Mateo 18. Ahí vienen varias cosas donde vas a ver el perdón como protagonista. Y no las leo por tiempo y porque es bueno que leas la Biblia después de la congregación. Aquí no venimos a leer la Biblia, sí es bonito leerla juntas. Si quieren, armamos un club de lectura de la Biblia y lo podemos reunir a leerla y a meditarla, lo que ustedes quieran. Pero aquí venimos a otra situación. Venimos a aprender de la palabra de Dios. Pero debemos de llevarnos tarea y es parte de esa tarea. Y aquí viene una parte que seguramente ya habías escuchado antes, y es de que ¿cuántas veces debemos de perdonar? Y Jesús nos lo puso muy claro en una situación con Pedro, también ya te la sabes, esa la puedes ver en Mateo 18, 21, les digo, todo el capítulo 18 de Mateo pueden ver la parte del perdón. Llega Pedro muy picudo, como decimos también por acá, le dice, maestro, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y es interesante que le diga esto, Pedrito, porque la ley decía que deberías de perdonar hasta 3 veces y después de la tercera, pues ya nos veíamos, ya nos arreglábamos. Entonces el Pedro dijo, le voy a decir el doble y le voy a aumentar una. El doble más uno para que vean. Y puta, me va a decir, no, espérate, Pedro, seguro, cálmate, nada más 3, como lo dice la ley. A lo mejor esperaba eso, no sé, estoy especulando. Pero sí le echó mucha crema a sus tacos ahí el Pedrito. Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Y tú multiplicas y dice 490, ok, 490, 490, 490. Pues, entonces, ya después de las 490 ya me remango las mangas y entonces sí, vamos a ver de cómo nos toca. No. La ventaja de la escritura de la Biblia y de las palabras que se usan en el griego es que hay una figurita del lenguaje que se llama hipérbole y es nada más una exageración. El punto donde quería llegar Jesús no son 490, es siempre, todo el tiempo. De hecho, si leen la versión Nueva Traducción Viviente y algunas versiones un poquito más modernas, van a ver que esta traducción se traduce así, siempre deberes de perdonar. Se le agrega esta parte es decir, siempre. Siempre debemos perdonar. Y es bien curioso esta situación y la quiero analizar con ustedes. Perdón, la ley dice perdonar hasta 3 veces. ¿Ok? Eso es lo que decía la ley. Pero Dios nos dice que perdonemos sin límites. Y tú dirás, pero la ley la estableció Dios, que no sé qué. Revisen por favor por ahí Éxodo y Levítico. Un poco Deuteronomio, pero Deuteronomio es un resumen de esos dos. Por ahí lean esos libros y se van a dar cuenta que no lo dice la ley tal cual, pero por ahí alguien metió su cuchara. Eso es para otra predicación. El punto es de que la ley decía 3 veces. Pero ¿qué te dice Dios? ¿Que perdonemos qué? Sin límites. Y aquí viene algo que te va a sacar de onda a lo mejor, como cuando yo me puse a verlo, dije, ¿para qué lo escuché? Pues no quiero ser el único que se meta con esta bronca y se las voy a poner a ustedes. No es opcional, no es una sugerencia, es una orden.
Vuelvo a repetir, no es opcional y no es una sugerencia, es una orden. Ay, pero nos acabas de decir que Dios no es un titiritero y que no sé qué y todo eso. Sí, efectivamente, no te va a obligar, pero nos ordena que hagamos eso. Y revisan la predicación pasada que se trata sobre la obediencia. Y después vienen para acá y le continuamos. Porque nos lo está diciendo por algo. ¿Por qué? Porque si no obedecemos esto, vamos a sufrir todo lo que acabamos de ver anteriormente. ¿Están de acuerdo? Aquello de que vamos a estancar, vamos a empezar a tener problemas de salud, en el matrimonio, en el trabajo. ¿Por qué creen que nos está dando esta orden? Muchas veces, y esto lo repito quién sabe cuántas veces, y no me importa, lo voy a repetir las veces que sea necesario, muchas veces vemos a la ley, a las ordenanzas de Dios, como una restricción, como una barrera de restricción. Pero no es una barrera de restricción, es una barrera de protección. Porque si nos salimos de ella, nos vamos a encontrar con algo que no nos va a gustar. En este caso, lo que acabamos de ver versículos anteriores. Es una orden por algo, y cuando Dios nos ordena algo, créanmelo, es más para nuestra protección que para que Dios diga, oh, mi creación me obedece. Cuando hay una orden, pongámosle atención, porque seguramente hay algo ahí que nos va a hacer daño. Más allá de desobedecer, tengamos ese cuidado. Entonces, la ley dice 3, Dios dice sin límites. ¿A quién le vas a hacer caso? Hay una frase de Nelson Mandela que tienen ahí en la palabra. A lo mejor está muy chiquito, lo voy a poner en grande para que todos lo puedan ver, que me ayudó mucho para entender esta parte. Si el resentimiento es como beber veneno y esperar que éste mate a tus enemigos. Lo dice un hombre que sufrió injusticias y que estuvo preso pues nomás porque por ahí alguien le tenía mala leche, como dicen por ahí, le tenían mala fe. Y pues es poquito conforme a lo que pasó Jesucristo, pero también la pasó mal. Y me encantó cómo lo pone, porque ejemplifica un poquito más todo lo que hemos estado viendo. Realmente el resentimiento es así, es como beber veneno y esperar a que mate a tus enemigos. El amor. Ama a tus enemigos. Espero que esté teniendo un poquito más de sentido esto. Y es que el perdón nos conecta directamente con Jesús. El perdón nos conecta directamente con Jesús. ¿No me crees? Lucas 23 del 33 al 37. Estamos hablando de toda la narración de la crucifixión. En esta narración nos hablan de muchas cosas y hemos estudiado algunas, 2 palabras, ¿se acuerdan antes? En Semana Santa lo hicimos, que era Tetelestai y Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero hay otra situación otras palabras que dijo Jesús ahí en la cruz que podemos analizar en este pasaje. De nuevo no lo vamos a leer, pero rápidamente te la cuento lo que pasa. Empieza cuando llegan a este lugar llamado La Calavera y empiezan a burlarse de Jesús, empiezan a escupirlo, empiezan a jugarse sus ropas. Ya crucificado, le empiezan a decir, empiezan burlándose, le dicen, pues si has salvado a otros, sálvate tú mismo, sálvate, libérate, si eres el Hijo de Dios, ¿no? Y lo hemos visto en los evangelios, y lo narran, y a veces decía, ¿por qué tanta insistencia en esto? Ahora puedo entenderlo mucho más. Y es que ahí nos está enseñando tantas cosas que sería realmente imposible tratar de verlas a detalle cada una. Pero tiene mucho significado esta parte de decirle, porque Jesús podía haberse liberado de todo eso. Claro que sí. Ahora sí que como dicen, con un chasquido diciéndole, como oran los mis reyes, ¿no? Papi, sálvame. Y en ese momento era salvado.
y no tienen idea cómo les iba a ir a todos los que lo estaban insultando. Y se hubiera demostrado que él era el Hijo de Dios y que estaban cometiendo una injusticia y todo esto. Pero en vez de ser eso, Jesús dice una de las palabras más impresionantes que hay, y que una canción que se llama Saliendo del Pretorio, creo que se llama, me hizo entender el poder de estas palabras. Y era la frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí Jesús se pone como intermediario para que no les pase nada a ellos, porque sabía que lo estaban haciendo por ignorancia, porque no sabían exactamente qué estaba pasando. Teniendo el poder de hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido tener ese poder para decir, ahora sí me la vas a pagar? En vez de decir, bendícelo, Padre. No les tomes en cuenta este pecado. Empezar a amarlos. Y aquí es donde Jesús nos enseña que en vez de poderse salvar a sí mismo, decidió perdonar. ¿Por qué? Porque venía algo más fuerte y era necesario que todo eso pasara. Porque hay algo que esta imagen a lo mejor te puede impresionar, pero reacciona un poquito. De todas las cosas que nos pasen físicamente como humanos, dime algo más fuerte de lo que haya pasado Jesús. No la vamos a encontrar. Físicamente sufrió muchísimo, físicamente tuvo muchas cosas, y él dijo estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Para poder pedir esto, Jesús realmente debería de haberlos perdonado él. Si no, no podrían haber salido esas palabras de su boca. Los estaba perdonando. Estaba intercediendo por ellos. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a interceder por ellos? Está cañón, ¿no? Ahora, esto que sigue a mí me impresionó muchísimo. Y es que Jesús nos enseña: morir antes que castigar a sus enemigos. Morir antes que castigar a sus enemigos. De nuevo, en ese momento Dios podría haber hecho que se acabara el mundo y decir, no, estos cuates ya están muy gruesos. Les mando un salvador y miren lo que hacen. Les doy señales para que sepan qué hacer y no lo ven. Pero Jesús prefirió ir a la cruz antes que ellos recibieran ese castigo. ¿Y sabes qué? Muchos de los que estuvieron ahí apedreándolo, crucificándolo, escupiéndolo, burlándose, gritando crucifíquenle. Y todos esos que le hicieron mal, muchos de ellos fueron salvos gracias a Jesús. Hay una imagen que se me olvidó agregar aquí donde está está la cruz, se ve que está Jesús crucificado. Y está una persona llorando en la cruz con un martillo y con un clavo. Y muchas veces es lo que hacemos. Primero crucificamos a Jesús y después pedimos perdón. ¿Y sabes qué? Él puede hacerlo porque ya lo hizo. Este Dios tirano y todo eso no tiene cabida cuando vemos esta parte de Jesús, en que prefiere morir que castigarnos. Prefiere mandar a su Hijo a que sufra para liberarnos. Y yo sé que esto es locura para muchos, y muchos que no son afectos a Dios y que critican todos los que creemos en Él. Dicen, es irónico, es un Dios perverso, es un Dios sádico, ¿cómo va a permitir que pase eso a su Hijo? Pero no entendemos la parte de la justicia de Dios y del amor sobre todo de Dios. Es impresionante esto. Y me gustaría explicártelo a fondo. Pero veamos esto, lo que está ahí. Porque sí, yo les he dicho muchas veces, más allá del dolor físico,
Fue una situación espiritual. Pero ahora la quiero poner en la parte humana, porque ¿cuántas veces nosotros vamos a permitir que algo nos incomode para que nuestros enemigos sean salvos, para que nuestros enemigos puedan reivindicarse? Darle la oportunidad, sí, a lo mejor muchos no lo van a hacer, pero ¿y si solamente lo hiciera uno, valió la pena? También muchas de las personas que estuvieron ahí haciéndole mal a Jesús no fueron salvos, nunca se arrepintieron, pese a todo lo que vimos. Pero enfoquémonos más en aquel soldado que después de que pasó la crucifixión, de que se rasga el velo, de que pasan esas cosas impresionantes, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y a lo mejor no fue por esas cosas impresionantes, simplemente porque oyó la voz de alguien que tenía toda la autoridad para librarse y que dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonó. No sé tú, pero a mí es lo que me impresiona. Esta canción que te mencionaba, dice, le gritan a Jesús, levántate, maldito. Y la letra sigue y dice, no puede ser maldito que en medio del dolor exclama con un grito, perdónales, Señor. Y las cosas de Dios pueden ser detenidas por la falta de perdón. Las cosas que Dios te ha puesto a ti. Jesús lo dijo, dices, bueno, Él era Jesús, esto y la otra. Rápidamente te recuerdo de alguien en Hechos 7. Les digo, Hechos 7, la predicación y la enseñanza más impresionante del Antiguo Testamento, una síntesis de resumen del mejor discurso sobre el Antiguo Testamento y la relación con Jesucristo que puedas ver. Es impresionante y no me canso de leerlo, estudiarlo y sacarle todo lo que tiene. Hechos 7, lean. Y fue por el ministerio más impresionante que para mí él lo ha sido en toda la historia de la humanidad. No, no es profeta, no es pastor, no es nada de esas cosas. Es un mesero, ¿se acuerdan? Un simple mesero se aventó ese discurso. Y repitió las palabras de Jesús cuando lo estaban apedreando. De Jesús, lo dice en el versículo 60 de Hechos 7, dice, cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. El mesero, ¿se acuerdan de esa predicación? Y si no, se las voy a dejar por acá para que la vean. Alguien que entendió toda esta situación. Alguien que, spoileando la predicación del mesero, alguien que hizo y entendió tanto esta parte del perdón, que Jesús se pone de pie para recibirlo cuando lo están apedreando. Imagínense. ¿Ya se dieron cuenta hasta dónde llega el perdón? Jesús puesto de pie, recibiendo al mesero. ¿Por qué? Porque entendió lo que era el perdón. Termino con esto para reflexionar. Ay, ¿por qué me paso? Estoy desesperado, perdón. Las grandes cosas de Dios pueden ser detenidas por la falta de perdón. El simbolito que está haciendo esta persona de prohibición es un símbolo oriental que indica que no se va a realizar, que no está prohibido. Y no es de que frenemos los planes de Dios, porque eso es imposible, pero sí lo que Dios tiene para tu vida. No se ha cumplido, no lo hemos logrado hacer o algo, de nuevo, falta de perdón. Estamos deteniéndolo nosotros, no Dios, no el enemigo. Pero el enemigo sí va a tratar de decirte, nah, eso que te está diciendo Samson no es cierto. No se lo merece, no lo perdones. Es el enemigo, tú vas a decidir si hacerle caso o no. Recuerda, el enemigo no te puede controlar, es antibíblico y eso es algo que no, porque tenemos autoridad sobre el enemigo nosotros.
El rollo es que lo quieres seguir escuchando, adelante. Pero esto es cierto. Si tenemos un freno para nuestra vida es por la falta de perdón. Ahora, quizás hayas escuchado que perdonar es gratis. No, no es gratis. Tiene un alto costo. Nuestro perdón fue el Hijo de Dios crucificado. Es el precio que se había fijado y se pagó, renovando en un pacto. ¿Se acuerdan? Pactos y pacto de sangre. Te digo, todo va conectado porque solamente predicamos Biblia aquí. Pero no, no es gratis, tiene un costo muy alto. Y sí, nos va a costar. Y nos va a costar mucho, créanme. Sobre todo nuestro ego y nuestro orgullo. Es muy difícil incomodarnos para el beneficio de los demás. Pero al hacerlo, traemos bendición a nuestra vida. Y termino con una pregunta. Y es la que quiero que te lleves todo este día. ¿El costo lo vas a pagar tú o vas a esperar a que otro lo pague? Jesús ya pagó el mayor costo de nuestro perdón, nuestra redención. Ya tenemos la habilidad para hacerlo, pero ¿vas a esperar que el otro te pida perdón o vas a pagar el costo tú? Dios Jesús ya nos lo enseñó, ¿no? Él no esperó a que nosotros lo hiciéramos, nunca lo íbamos a hacer sinceramente. Por eso Él decidió pagar el costo primero y perdonarnos. Está en nuestra decisión. ¿Vamos a pagarlo? Ya tenemos la habilidad. No se la pidas a Dios. Más bien, empecemos a ejercerla. Empecemos a hacerlo realidad. Porque la habilidad ya la tenemos. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. Porque Dios ya nos perdonó. Eso es lo que nos enseña. Una de las cosas, tantas cosas, que nos enseña la cruz. Les digo, quizá más adelante continuemos con esta sección. Ya no digo nada. A ver si mis fans me vuelven a decir, no, la que sigue, pero no, esperemos que ya se normalice esto, pero quería terminar con esto porque créanmelo, el perdón nos va a habilitar para muchísimas cosas y nos va a ayudar sobre todo a continuar con ese camino, a parecernos a Jesús, camino a la estatura del varón perfecto como lo manda la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Hoy es el Día del Padre aquí en México. Felicidades a todos. Ya saben que no soy muy fan de estas fechas, pero es buen pretexto para acordarnos del Padre. Tampoco voy a poner con algunas otras cosas. Hagámoslo. Y más allá de que hay una petición por ahí pendiente de nuestro Padre, y en estas 3 predicaciones las hemos descubierto, por lo menos 2 o 3 de ellas, ¿no? Festejemos el Día del Padre a Él también. Y había una historia interna acá de que Noemí antes nada más predicaba el Día del Padre porque era el regalo para el pastor. No sé si era por coda o por otra cosa, pero lo hacía. El punto es de que, ¿por qué no empezamos nosotros también haciéndoselo a Dios? Intenta hacerlo. Ora por tu enemigo. Créemelo, te va a cambiar la vida. Y no lo hagas porque lo sientes o no. Acuérdense de ese mundo Disney, déjalo a un lado, siga tu corazón. No. Que no lo sientas, hazlo. Bendícelo. Si puedes y si es prudente, háblale y dile cosas buenas. Si no, ora por él, bendícelo. Pídele a Dios que lo bendiga, que lo engrandezca. Y vas a ver cómo empieza a cambiar tu vida. Te lo prometo. Dale ese regalo del Día del Padre a Dios. Felicidades a todos los papás. Y los dejo con estos anuncios. Pórtense bien. Nos vemos.
Hasta luego. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.